Buenas tardes, soy Maite Naranjo, psicóloga de AEPSIS, y como cada viernes os traigo un vídeo de psicología. De hecho, esta semana vamos a hablar de una enfermedad muy poco conocida, la sensibilidad química múltiple, que es una enfermedad orgánica, pero por la gravedad de esta enfermedad, por cómo se desarrolla y todo lo que padecen los pacientes, tiene muchísimas repercusiones psicológicas. Hablaremos de cómo afecta esta enfermedad a la salud emocional del paciente y a su calidad de vida. Para eso contamos con la doctora Carmen de la Rosa. Bienvenida, Hola, doctora. ¿qué tal? Gracias Buenos días. por esta entrevista. Gracias a ti. Primero, primero me gustaría presentar tu carrera profesional y la labor que estás haciendo actualmente. La doctora Carmen de la Rosa es médico rehabilitadora en el Servicio de Rehabilitación del Hospital Universitario de Nuestra Señora de Candelaria. Bueno, ha sido médico rehabilitadora. Durante 25 años se dedicó a la neurorehabilitación de pacientes de ictus y de parálisis facial periférica. Cuando contrajo esta enfermedad, la sensibilidad química múltiple, solicitó una adaptación de su puesto de trabajo y creó un protocolo único hasta entonces para la atención virtual que le permitió seguir trabajando. Actualmente está retirada, tiene reconocida una incapacidad, pero no por esta enfermedad. Luego hablaremos de las dificultades de los enfermos. ¿Vale? Actualmente es la presidenta de la Asociación de Sensibilidad Química Múltiple de aquí de Tenerife. Carmen, lo primero que me gustaría es que nos contaras qué es la sensibilidad química múltiple para las personas que no conocen esta enfermedad y qué síntomas padecen los enfermos. Sí, a ver, la sensibilidad química múltiple es una enfermedad crónica ambiental porque está producida por la exposición a químicos sintéticos que son tóxicos y a los que te has sensibilizado. Es una enfermedad irreversible, no tiene cura en la actualidad. Lo único que puedes hacer para mejorar síntomas es un buen control ambiental, si eres capaz de hacerlo y si tienes esas posibilidades. En cuanto a los síntomas, es una enfermedad, como tú dijiste, orgánica, no es una enfermedad psicológica. Entonces, es una enfermedad orgánica que afecta a múltiples órganos, sobre todo al sistema nervioso central, pero afecta a todos los órganos, a nivel respiratorio, cardíaco, gastrointestinal, a nivel de la piel. Entonces, los síntomas dependen de por dónde nos entre el químico. Normalmente nos entra por inhalación, ¿no? A través de la nariz, de la boca, nos ponemos en contacto con una sustancia que está disuelta en el aire, digamos, ¿no? Los productos volátiles que se llaman. Entonces, los pacientes con sensibilidad química múltiple tenemos hiperosmia, tenemos el olfato aumentado. Y al entrarnos por aquí la sustancia química, podemos desarrollar síntomas neurológicos, podemos tener dolor de cabeza, mareos, podemos llegar incluso a pérdidas de conciencia, convulsiones, afonía, nos quedamos afónicos cuando nos exponemos a un químico, dificultad respiratoria, nos puede dar taquicardia, nos pueden dar arritmias cardíacas. Si es a nivel intestinal, si comemos alguna sustancia que nos haga daño, pues podemos tener náuseas, vómitos, diarrea, dolor abdominal. Si es en la piel, aparecen erupciones cutáneas en la piel, puede aparecer picor en la piel también. Entonces, todo depende por dónde nos entre la sustancia química. ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Estos Sí, químicos de los que estás hablando son químicos muy raros o son químicos de la vida diaria? son químicos de la vida diaria, sustancias químicas Ajá, sintéticas, o sea, elaboradas por la industria química, que están ajá. presentes en multitud de productos que usamos de uso habitual, desde productos de limpieza, productos de cosmética, hasta productos que se le añaden a los alimentos, conservantes alimentarios, colorantes alimentarios, todo esto. Están por todos los lados, en el agua, en el aire, en el suelo donde están los cultivos. Entonces, pues los pesticidas que se añaden a las plantas, ¿no? Para las comestibles que las comemos después. Entonces, no es a productos que no existan, sino son productos de uso diario, no que estemos trabajando en una industria y nos afecte, por ejemplo, en una peluquería los productos químicos de los tintes, no, son productos a los que estamos expuestos todas las personas. Ujú. Entonces, muy difíciles de evitar. Son difíciles, sí, muy difíciles de evitar, porque, a ver, por más que lo evitemos, están ahí. Entonces, el control Ujú. ambiental puede llegar hasta cierto punto porque tú, si puedes controlar lo que hay dentro de tu casa, lo que comes,
la ropa que te pones, porque en la ropa también, en determinados textiles y en tintes de la ropa también están presentes en los muebles que usamos en nuestras casas. Los muebles de formica emiten formaldehído, los libros, la tinta de los libros emite formaldehído, los tóner de las impresoras, los productos, los ordenadores y los televisores también tienen productos químicos añadidos que están en el ambiente y que nos están afectando. Entonces, controlar todo eso es muy difícil, prácticamente imposible. Lo que podemos hacer es bajar esos niveles de tóxicos en los que vivimos, ¿no? Esa sopa tóxica en la que estamos continuamente, no solo fuera de casa, contaminación ambiental de los vehículos, de los humos o de las industrias, sino dentro de las casas. Dentro de las casas hay una contaminación por químicos brutal. Entonces, lo que podemos hacer es ventilar las casas adecuadamente para que esos químicos salgan afuera, utilizar filtros de aire también para filtrar todos esos productos y limitar dentro de nuestras casas en lo posible pues todos los productos que sabemos que al entrar nos van a hacer daño. Pero vamos, que es muy complicado. Complicado. Cuando yo fui diagnosticada hace 15 años, me dijeron que era una enfermedad rara, o sea, una enfermedad que se da, que hay muy pocos pacientes, ¿no? Y el otro día una paciente me corrigió, porque hablé en un vídeo, y me corrigió y me dijo que no, que ahora ya se consideraba una enfermedad emergente. ¿Nos puedes aclarar estos términos y también decirnos cuál es la prevalencia actual? Sí. A ver, no es una enfermedad rara. Las enfermedades raras son las que tienen baja frecuencia de presentación. Entonces, una enfermedad rara, se considera una enfermedad rara cuando hay menos de 5 casos por cada 10.000 habitantes. Y esta tiene una prevalencia mucho más alta. Está entre el 0,5 y hasta el 4%. Eso significa que 1 de cada 200 personas o hasta 4 de cada 100 personas está afectada por la enfermedad. En diferente grado, porque hay diferentes grados de afectación. Hay grado leve, moderado y los casos graves que están prácticamente recluidas en su casa y no pueden salir afuera, ¿no? por la contaminación ambiental. ¿Qué es lo que pasa? Que no es que sea una enfermedad rara, es que no está diagnosticada correctamente. La mayoría de estos casos no están diagnosticados porque vas a la sanidad pública y en la sanidad pública no te diagnostican porque los profesionales desconocen la enfermedad, no están formados en esta enfermedad, aunque existe un documento de consenso del Ministerio de Sanidad desde el año 2011, en que ya ha pasado mucho tiempo, en el cual se explica claramente qué es una enfermedad orgánica, que hay que hacer protocolos, cómo se desencadena la enfermedad por la exposición a los químicos ambientales. Está perfectamente explicado y perfectamente protocolizado por un grupo de expertos. ¿Qué pasa? Que no se ha llevado a cabo en todas las comunidades autónomas. Entonces, hay algunas comunidades en las que sí se han hecho protocolos y se está diagnosticando la enfermedad y otras comunidades en las que no. Entonces, la mayoría de los casos de sensibilidad química múltiple en nuestro país no están diagnosticados. O sea, hay gente que tiene los síntomas, que va a su médico de cabecera, le explica que le da dolor de cabeza o se desorienta, por ejemplo, cuando va a un centro comercial, no sabe lo que le pasa, se siente mal, se queda afónico, tiene dificultad respiratoria y no saben el médico qué es lo que tiene, ¿no? Le dice, no, usted lo que tiene es estrés o lo que tiene es otra cosa y no saben diagnosticar la enfermedad. Y no solo no saben, porque eso se cura con información y con formación, sino que muchos niegan que exista la enfermedad, que eso es más grave todavía, porque eso ya te dice, no, es que yo no creo en eso. Entonces, cuando ya un médico te dice que no cree en una enfermedad, es que ya se está transformando en una cuestión de fe, de doctrina, ¿no? Bueno, sí. Tienes que estudiártelo, tienes que saber que eso existe, tienes que saber que hay esos pacientes y hacer un diagnóstico precoz. ¿Por qué? Porque te van derivando un montón de especialistas porque no sabes lo que tienes y te puedes pegar años yendo de consulta médica en consulta médica sin saber que tienes esta enfermedad, sin hacer un control ambiental adecuado y puedes ir empeorando tu grado de enfermedad y además empeorando tu situación física y mental, porque hay un montón de especialistas que te están diciendo que no tienes nada de lo suyo, ¿no? No, es que usted no tiene alergia, no, es que usted no tiene una enfermedad neurológica, no, es que usted no tiene una enfermedad respiratoria. Claro, porque tienes una sensibilidad química múltiple. Entonces, eso le ocasiona un trastorno a los pacientes brutal y tiene una repercusión muy importante sobre su calidad de vida.
Efectivamente. Entonces, ¿es posible que los números que has dicho de hasta el 4% sean mucho más elevados debido a que no están siendo diagnosticados los enfermos? Eso es lo que los estudios de prevalencia que se han hecho. ¿Qué pasa? Enfermedad emergente. Enfermedad emergente significa que van aumentando el número de casos. Se calcula que hasta el 15% de la población, o sea, 15 de cada 100 personas, tienen ya sensibilidad a algún químico concreto, que se han sensibilizado a alguna sustancia química. O sea, no han desarrollado todavía la enfermedad, pero sí que hay, por ejemplo, una sustancia a la que se exponen y ya están sensibilizados. ¿Por qué? Porque los niveles de contaminación ambiental son brutales. Ya hay un estudio del año 2022 que hicieron un grupo de 14 investigadores internacionales que dicen que ya el planeta ha sobrepasado su límite de carga de productos tóxicos, o sea, de poder reciclar residuos y de contaminación ambiental, y que está todo contaminado, todo está contaminado, todo el planeta está contaminado, los seres vivos, el agua, el aire y el suelo, y que se ha superado. Calculan que hay hasta 350.000 sustancias químicas sintéticas, es decir, producidas por la industria química, que están en el medio ambiente, sueltas en el medio ambiente. Muchas de ellas ni siquiera se sabe cuáles son los efectos a largo plazo, pero se comercializan y están presentes en los productos que utilizamos todos los días. No se sabe bien el impacto que hay en la salud humana y en la de los seres vivos, pero ahí están esos productos comercializados y los estamos usando. Y eso todo tiene un impacto en las personas. A ver, por contaminación ambiental, allá hay estudios que dicen que hay 1.300.000 muertes prematuras al año provocadas por exposición a sustancias químicas. Estamos hablando de muertes. Luego, todas las enfermedades que se producen, muchas de estas sustancias son disruptores endocrinos, entran en nuestro organismo y actúan como hormonas. Por eso hay niveles elevadísimos de estrógenos en las mujeres, por eso aumentan los cánceres relacionados con este tipo de disruptores endocrinos, como el cáncer de mama en las mujeres, el cáncer de próstata en los hombres, el cáncer de tiroides. Todo esto está relacionado con la exposición a químicos sintéticos. Entonces, este es el planeta en el que vivimos. Es una realidad, es como lo del cambio climático. El cambio climático se está produciendo y todavía hay grupos que dicen que no, que eso no es así. ¿Por qué? Por intereses de las industrias, por no parar y por no actuar. Intereses económicos, pues esto es lo mismo. La contaminación por químicos está expuesta a toda la población, no solo a los pacientes que estamos enfermos que sufrimos esto, afectan a toda la población, desde producir muertes hasta producir otro tipo de enfermedades, hasta producir cáncer, sensibilidad química, alergias, asma, un montón de enfermedades asociadas a los químicos tóxicos. En ese sentido, los enfermos de sensibilidad química múltiple seríamos como la alerta, ¿no? De que está pasando algo, cuidado, sí. Que estamos enfermando. Exactamente. ¿No? Que está esto. ¿Qué repercusiones tiene esta enfermedad a nivel laboral, social, económico para los pacientes? Y no sé si te importaría explicarnos tu caso. Sí, a ver, la enfermedad repercute en la vida cotidiana de todos los pacientes. A nivel laboral te puedo poner un ejemplo. El mío en el que se intentó hacer una adaptación de puesto laboral, en el que yo estaba pasando con una interconsulta virtual 2 días y otros 2 días estaba con pacientes en un centro de especialidades en el que, bueno, pues se controlaba más o menos que donde yo estaba, en la consulta que yo estaba, no se limpiara con productos químicos así, determinados productos químicos, vamos a ponerlo entre comillas, pero de repente yo estaba pasando la consulta y me entraba el olor de un ambientador por debajo de la puerta, porque lo habían puesto en el pasillo, vamos a poner, ¿no? Con lo cual eso era poco controlable. Los pacientes cuando venían a mi consulta, a algunos se les informaba por teléfono, miren, por favor, no lleven perfumes y fragancias porque la doctora tiene una alergia, pero claro, eso es imposible de controlar, porque los pacientes se olvidaban o porque no lo hacen, ¿no? Entonces, yo pasaba la consulta con la mascarilla, con guantes, era una consulta que tenía una ventana grande que la podía abrir y ventilaba la consulta, pero imagínate lo que supone que entre un paciente por la puerta y tú estás con una mascarilla explicándole al paciente, no, mire, es que yo tengo una alergia. Esto hablo de antes de la pandemia, cuando nadie usaba mascarilla. Y te veían allí sentada con una mascarilla y se quedaban todos como diciendo, ¿qué es esto, no? ¿A dónde vengo? ¿Dónde?
explorar a los pacientes con guantes para no quedarme con los olores de su piel, de los suavizantes de la ropa, Claro. de lo que sea, y luego quitarme los guantes, lavarme las manos, abrir la ventana, esperar a que se fuera todo el olor que había quedado allí y seguir con la consulta. O sea, era un tema súper complicado. Pedí hacer la interconsulta virtual que yo hacía, me hacían ir a un despachito en el cual me encerraba allí y pasaba mi interconsulta virtual, que no tenía ningún sentido, porque la podía hacer desde mi casa, que no tenía que levantarme y exponerme a eso. Pero no me dieron esa opción. Eso no se podía, era imposible que yo hiciera aquello por no sé qué normas de seguridad, cuando luego hemos visto durante la pandemia que se puede teletrabajar perfectamente, ¿no? Con lo cual tampoco me dieron esa opción de teletrabajo. ¿Qué pasó? Pues que al final yo tuve la incapacidad por otra patología que tenía y ya entonces dejé de trabajar. Pero eso porque tenía un hospital con un servicio de preventiva, tenía un diagnóstico de sensibilidad química múltiple hecho y fue una batalla que me costó muchísimo, con incomprensión de mis compañeros de profesión, poco menos que yo era una aprovechada por pedir una adaptación de puesto de trabajo y todo esto. Entonces, a ver, fue una batalla y que no se logró. Tuve acoso laboral, me echaron ambientadores en la silla donde trabajaba, en el hospital. O sea, fueron rollos muy desagradables y que no los entiendes, pero que pasan, y que pasan en la realidad. Si eso me lo hacen a mí, que soy una profesional sanitaria, que conozco la enfermedad, que estoy diagnosticada, imagínate lo que puede pasar, pues, una paciente, por ejemplo, que trabaje de dependiente en un centro comercial. ¿Cómo la adaptas a un puesto de trabajo? No puede ser. Imposible. Es imposible. Entonces, ese es el problema. Que se puede intentar la adaptación de puesto de trabajo en algunos casos, pues a lo mejor, si tienes posibilidades de teletrabajar o lo que sea, a lo mejor sí, pero en la mayoría de los casos la adaptación es prácticamente imposible. Eso a nivel laboral. A nivel social, bueno, pues lo mismo. Hay gente que entiende lo que tienes y que si le pides que no usen fragancias, lo hace. Y hay otra gente que le importa un bleo o que no tiene empatía y que les da lo mismo. No, pero a mí no te acerques porque yo tengo colonia, ¿no? Y ya está. Entonces, con esa gente, pues no puedes interactuar. Puedes salir, yo salgo, yo hago vida social, salgo y, bueno, voy a sitios al aire libre. ¿Qué quedo para comer con alguien? Pues quedo en un sitio al aire libre, en una terraza, en lo que sea, y esa persona con la que quede, pues ese día no se pone colonia o lo que sea, ¿no? Que tiene ese cuidado, pero hay gente que no lo tiene, y a nivel familiar lo mismo. A nivel familiar hay familias que entienden el problema y que colaboran, y hay otras familias que no colaboran y lo que hacen es aislar al paciente del núcleo familiar, lo expulsan. Ellos siguen con sus lejías dentro de su casa y a lo mejor ese paciente cogen y lo encierran en un sótano porque les molesta el paciente. O sea, no adaptan la casa, y ha habido casos de estos, ¿eh? Ha habido casos de estos. Hay rupturas familiares, hay divorcios, hay de todo porque pues no aceptan eso. Si tú tienes la capacidad de controlar tú tu casa, en el sentido de que tú tengas un nivel económico para tú adaptar tu casa, que la gente que convive contigo entienda el problema y colabore, y que todo, pues lavas la ropa para todo el mundo igual, limpias allí dentro igual, y que la gente lo entienda, estupendo. Pero eso no es lo habitual. Entonces, pues también tienes ese conflicto. Y a nivel económico, pues mira, no nos reconocen las incapacidades a la mayoría de pacientes con sensibilidad química múltiple, con lo cual muchos no pueden trabajar, no tienen una pensión mínima que les garantice su supervivencia económica y están en unas condiciones, pues imagínate, totalmente de exclusión social. Adaptación de vivienda, súper complicado. Si vives en un edificio de vecinos, te van a llegar los olores de todos los vecinos, porque llegan a través de los sumideros, llegan a través de los patios traseros, de la ropa que se tiende, de las zonas comunes, con lo que se friega en las zonas comunes, y eso es otro conflicto y otra batalla permanente con el sitio donde vives. Y hay gente que vive encerrada en sus casas y protegiéndose, a lo mejor poniendo papeles de aluminio en todas las ventanas, los bajos de las puertas y todo eso, para que no les lleguen los químicos de fuera. O sea que eso es muy duro. Yo recuerdo cuando me diagnosticó el doctor, ¿cómo se llama? Pablo Arnault. Sí. Una de las cosas que me dijo es, si tienes apoyo familiar o social, ¿no? De amigos y dinero,
vas a llevar bien esta enfermedad, puedes llegar a tener una buena vida, ¿no? Con esta enfermedad. De otra manera, es muy difícil. Todo esto que estás contando es algo que refieren muchos enfermos con esta... Sí. ¿Cómo afecta a nivel psicológico vivir esta situación de, al final es una situación de maltrato, ¿verdad? Sí. De abandono social y de maltrato. Sí. ¿Cómo se vive a nivel psicológico y emocional? Bueno, pues a nivel psicológico emocional es muy duro, ¿no? Porque te genera un trauma, como tú estuvimos comentando y lo hemos hablado antes de empezar la entrevista. Primero, aceptar la enfermedad que tienes. Esta enfermedad, a ver, yo era médica, estaba trabajando de médica y yo desconocía totalmente que esta enfermedad existía, porque no se enseña en la Facultad de Medicina ni se enseña en ningún sitio, ¿no? Entonces, primero, entender en qué consiste la enfermedad. Hacer un control ambiental. Al principio, el control ambiental se te transforma en un mundo porque estás acostumbrada a utilizar una serie de productos que has utilizado durante toda la vida y no entiendes la peligrosidad de esos productos. Entonces, todo eso se te hace como una montaña que se te viene encima, ¿no? A ver, ¿ahora qué hago yo? ¿Qué hago yo con mi casa? ¿Cómo friego mi casa? ¿Cómo lavo mi ropa? Hasta que empiezas a ver, gracias a las asociaciones de pacientes, gracias a pacientes que se han dedicado a transmitir información al resto de los pacientes. Por ejemplo, María José Moya, que ha hecho unas guías de sensibilidad química múltiple, ha hecho un trabajo brutal que hay que reconocérselo. Ella y muchos más. Está SQM España con la doctora María Argentina Rey y con Geli Ferrol. Labor de información que hacen a los pacientes de apoyo, porque en realidad el apoyo, una vez que el médico nos ha hecho el diagnóstico, el apoyo lo vamos a encontrar ahí, porque ahí es donde está la información. Ahí es donde está, a ver, ¿qué pintura uso en mi casa para pintar que no me haga daño? Ahí están los pacientes. No, mira, existe esto. ¿Qué filtro utilizo para el aire? Mira, existe esto en esta página, en Pure Natural, entra por aquí, que ahí puedes encontrar un... Entonces, toda esta labor la hacen las asociaciones de pacientes, los pacientes, las páginas de Facebook de sensibilidad química, gracias a que esto existe, porque es como si se te viene la montaña encima. Entonces, todo lo que se te viene, que no puedes trabajar, a lo mejor te ves aislada, no puedes trabajar, no tienes ingresos económicos, no te reconocen una pensión, tu familia no entiende lo que pasa, todo esto es una situación brutal a nivel psicológico. O sea, es que para llevar esto, si dicen, no, es que es una enfermedad que produce depresión. Sí, la enfermedad te produce una depresión por aceptar la enfermedad, pero es que todo el entorno que tienes te va a generar depresión, maltrato, abuso psicológico. Te están los profesionales sanitarios que se supone que te tienen que apoyar y que tienen que hacerte el diagnóstico. Muchos de ellos te maltratan continuamente, te niegan que tienes tu enfermedad. No, es que eso no existe. No, es que, entonces vamos a ver, esto es un abuso continuo que estás sufriendo y que te está generando un trauma. Te están bajando la autoestima, te están diciendo que lo que tú tienes no existe, con lo cual es un gaslighting, ¿no? Es como un abuso, un gaslighting. No, eso no existe. ¿Cómo que no existe? Claro que existe. Le hace usted el documento de consenso. Entonces, a ver, es una lucha continua. Y claro, hay pacientes que se ven solos, aislados, sin apoyo, sin dinero y sin nada, y en situaciones gravísimas, incluso algunos han llegado al suicidio. Entonces, es un tema muy, muy grave. Yo comparo esta enfermedad con una enfermedad hermana, ¿no? Que es la fibromialgia. Y cuando ves un poquito, pues, estudios que se han hecho sobre fibromialgia y los tratamientos que se proponen, o hablas con profesionales que trabajan en clínicas de dolor o en clínicas específicas de fibromialgia, te hablan de un tratamiento multidisciplinar que incluso se está llevando a cabo en estos centros, ¿no? Pues en este tratamiento interviene un médico, enfermeros, un psicólogo, fisioterapeuta, tienen la atención pues, de un trabajador social o asesoramiento legal, ¿vale? Yo creo que esta es la diferencia entre una enfermedad que está reconocida y una que no. Esto sería maravilloso para los enfermos de sensibilidad química múltiple, un tratamiento así, ¿no? Un enfoque Sí, de un este enfoque tipo. multidisciplinar, pero mira, la enfermedad sí está reconocida en España. Una cosa es que no le esté reconocida por la OMS, ¿vale? No está reconocida a nivel internacional. Que eso es muy grave también. ¿Por qué?
Primero porque discrimina a los pacientes que sufren esta enfermedad, que está claro que existe, porque existen investigaciones científicas y la enfermedad está claro que existe y que es orgánica. O sea, si la OMS no lo reconoce, por lo que sea, porque no exista el tratamiento o no haya investigaciones un cierto número de investigaciones de calidad, eso es un problema grave para los pacientes y para la población en general. ¿Por qué? Porque la OMS no está reconociendo el nivel elevado de contaminación ambiental a la que está expuesta toda la población del planeta. Y entonces ahí no se están haciendo políticas ambientales para hacer esto. Y hay pacientes que son discriminados, con lo cual la OMS no está cumpliendo su función, que es velar por la salud global de la población. Pero en España y en algunos países como Austria, como Alemania, como Japón, está reconocida la enfermedad. Está reconocida y en España también está reconocida desde el año 2014. Está en el Código de Clasificación Internacional de Enfermedades, se puede diagnosticar y hay un código que corresponde a la sensibilidad química múltiple, que es el T78.40. O sea que sí que está reconocido. ¿Qué implica este reconocimiento en España? Implica que tenemos derecho a la atención sanitaria y a todos los derechos que nos reconozcan nuestra Carta Magna. Derechos de atención sanitaria y derechos sociales. ¿Qué es lo que pasa? Que se están incumpliendo estos derechos. Y lo que están haciendo las asociaciones y los pacientes es exigir el cumplimiento de estos derechos. Así que la enfermedad está reconocida en España. Eso que quede bien claro. ¿Que la OMS está haciendo una dejación de sus funciones? Bueno, pues habrá que ver qué intereses económicos hay ahí, qué presiones de otras empresas petroquímicas o de la industria química están presionando a organismos internacionales que en realidad son actuaciones políticas, igual que los gobiernos de los países. ¿Qué intereses hay ahí para que no se reconozca esta enfermedad cuando hay tantas personas afectadas, cuando está claro que existe, cuando hay estudios científicos validados que ponen de manifiesto que esta enfermedad existe, ¿no? ¿Por qué no existe la formación en las facultades de medicina sobre esta enfermedad? ¿Por qué no existe en los colegios de médicos formación para los médicos para que entiendan lo que es esta enfermedad? ¿Por qué? Pues vamos a ver, la medicina se basa en el uso de sustancias químicas que son los fármacos, la mayoría de la medicina, ¿no? Hay otro tipo de terapias, como puede ser la fisioterapia, por ejemplo, en el que se utilizan otro tipo de tratamientos. Pero la mayoría de los tratamientos médicos son sustancias químicas que son los fármacos. Y hay una industria farmacológica muy potente que está ahí. Entonces, si a los médicos los sacas de ese paradigma, tengo una enfermedad que no solo no puedo curar con un fármaco, sino que además la puedo desencadenar con un fármaco, ¿qué hago yo con este paciente? Entonces es un cambio de paradigma dentro de la medicina. Y esto hace que haya todo este rechazo a reconocer que no existe. ¿Qué hago yo con este paciente? A mí me lo han confesado internistas. Claro, es que para nosotros esta enfermedad no nos da campo para nosotros actuar. Simplemente la diagnosticamos, sabemos que está ahí, pero ¿qué hacemos con ella? No la podemos curar porque no existe ahora mismo un tratamiento. Entonces somos un tipo de pacientes que a determinados médicos que tienen ese paradigma centrado en el tratamiento farmacológico de las enfermedades, pues no los desconcertamos, vamos a decirlo así. No les entramos en su modelo mental. Pero no es tan difícil, o igual es porque yo soy psicóloga, ¿no? Pero no es tan difícil coger a un paciente y decir, no hay fármacos para esta enfermedad, de hecho, un fármaco sería lo peor para ti, Sí. pero aquí tienes información sobre el tema, aquí tienes información y te voy a derivar al psicólogo y al fisio, no sería tan difícil. No, difícil no es, pero claro, es un cambio de modelo. Vamos a ver, lo que quiero decir es que esta enfermedad supone una ruptura con la mentalidad. A ver, en la fibromialgia, quieras que no, en la fibromialgia se utilizan fármacos. Sí. Vale. En la sensibilidad química múltiple no puedes utilizar fármacos. Entonces, en la fibromialgia ellos podrán decir que si es psicosomática, que si el paciente tiene un tipo de personalidad. Somos mujeres, las personas afectadas por estas enfermedades somos fundamentalmente mujeres, el 95%. ¿Por qué? Porque estamos más expuestas a las sustancias químicas. Vamos a ver, presión de estereotipo social de belleza, cosméticos. ¿Cuántos cosméticos usamos las mujeres al día? ¿Cuántos de esos cosméticos tienen a su vez
250 componentes químicos cada uno de ellos. Súmate todo lo que te echas encima. Somos las que realizamos las tareas de limpieza fundamentalmente, con lo cual estamos más expuestas a los productos de limpieza. Y además tenemos más grasa corporal y todas estas sustancias químicas se acumulan en la grasa corporal. Entonces, hay una serie de factores que hacen que las mujeres seamos las más afectadas. Luego está el sesgo machista. Mujer que llega a una consulta y tiene una queja, se la va a atender peor que a un hombre, se le va a mandar un psicofármaco antes que a un hombre porque existe el machismo médico. Entonces, todo esto es un circuito. Se nos hace menos caso y se nos hace menos estudios científicos porque somos mujeres. Y todo es una retroalimentación. Y te digo, en la fibromialgia se ha llegado a protocolos porque, en cierto modo, la fibromialgia, tocas unos puntos de fibromialgia y duelen esos puntos de fibromialgia. Hay una hipersensibilidad a la presión que se puede comprobar y puedes tocar y tiene unos puntos que duelen y tienes cierta maniobra de mandar algún tipo de fármaco que pueda ir bien en la fibromialgia, entre comillas. ¿Ya? Pero en la sensibilidad química múltiple no tienes eso. El diagnóstico es un diagnóstico clínico. No tienes, se hace por el cuestionario KESI, no tienes ninguna prueba diagnóstica, ni de analítica, ni de exploración física, ni de nada visible para un médico que ratifique que existe esa enfermedad. Entonces, es como... Bueno, tienes que creer al paciente, tienes que escuchar y creer al paciente. En el caso de las mujeres no siempre pasa. Nosotras no tenemos tanta credibilidad delante de un médico. No, pero eso es por machismo sí. Social, y el machismo social está en las consultas médicas, eso está clarísimo. Sí. A ver, Carmen Valls-Llobet, que es una médica que sabe mucho de enfermedades ambientales emergentes, tiene muchos estudios publicados sobre esto y sabe mucho sobre sesgo de género, que se dice, pues, machismo médico. Y dice que, bueno, están porcentajes, o sea, tú tienes ya, si eres una mujer y vas a una consulta médica, se te van a hacer menos estudios, se van a emplear menos esfuerzos terapéuticos, diagnósticos en tu caso, te van a hacer menos pruebas, te van a menospreciar tus síntomas, y eso está estudiado. Te van a mandar un psicofármaco de entrada, un antidepresivo o un ansiolítico, no, es que lo suyo es psicosomático, pero no te van a estudiar. O sea, no es que te hagan un estudio y descarten que tengas una enfermedad orgánica, no. Sino que de entrada te van a tratar con un ansiolítico y un antidepresivo. Entonces, esto es muy grave, no solo por la sensibilidad química múltiple. En mi experiencia como médica, yo he visto casos gravísimos de mujeres que han estado un año en tratamiento antidepresivo en una consulta y esa paciente tenía una esclerosis múltiple. Y nadie la diagnosticó. Se diagnosticó después de un año. Entonces, eso es muy grave. O pacientes que tienen un infarto, pacientes mujeres con un infarto, que no se les hacen las mismas pruebas diagnósticas que a los hombres. No se les hace una prueba de esfuerzo, no se les hace una ecocardiografía, no se le da importancia a los síntomas. Entonces, eso es grave porque pone en peligro nuestra salud, incluso en peligro de muerte, vamos a ver. Y eso pasa, eso es lo que está pasando. Este machismo tampoco es bueno para los hombres. Cuando un hombre va con un trastorno psicológico, no se le considera un trastorno mental, sino que se le hacen pruebas, lo primero una radiografía. Esto también lo comenta la doctora Carvajal en su libro de Las mujeres invisibles para la medicina. Entonces hay muchos hombres con un trastorno mental, con un problema, por ejemplo, grave de ansiedad o un estrés elevadísimo, que pasan todas las pruebas, no tienen ningún problema en el corazón y los mandan a casa, ¿vale? Y no están siendo tratados para lo que realmente, para lo que realmente tienen. Entonces, este sesgo no es bueno para nadie, ¿vale? Las mujeres estamos medicadas en exceso con psicofármacos y los hombres tampoco, los que tienen algún problema mental tampoco están siendo correctamente atendidos, ¿no? Es un problema grave, es un problema grave. ¿Qué papel están jugando las asociaciones en la lucha por los derechos de los enfermos de sensibilidad química múltiple? Bueno, pues las asociaciones son las que estamos reclamando ante las instituciones públicas que se cumplan nuestros derechos sobre todo asistencia sanitaria. Insistimos, desde que, por ejemplo, que se creó la Asociación de Sensibilidad Química Múltiple de Tenerife, que fue en el año 2016,
Estamos insistiendo en exigir protocolos específicos de atención a pacientes con sensibilidad química múltiple, formación a los profesionales, campañas informativas de divulgación, y esto lo hemos exigido en protocolo, perdón, en dirección de programas asistenciales. Nos hemos reunido con directores de programas asistenciales sucesivos a lo largo de los años en que han ido cambiando los cargos y nos prometieron que iba a salir el protocolo, y al final el protocolo no salió. Lo que salieron fueron unas recomendaciones y nosotros vamos a seguir insistiendo. Vamos a pedir reunión con el consejero de Sanidad y vamos a seguir insistiendo porque se están vulnerando los derechos de los pacientes. Y además esto ocasiona miedo a los pacientes, porque tú estás en tu casa y de repente tienes otra cosa que no tiene que ver con la sensibilidad química múltiple, te da una apendicitis, por ejemplo, vamos a ponerlo, y los pacientes van muertos de miedo de urgencias porque ya saben lo que se van a encontrar en urgencias. No se les va a hacer caso, los van a poner en un sitio lleno de gente, donde vas a estar expuesto a lejía, donde va a empeorar todos tus síntomas de la sensibilidad química múltiple. Si tienes un ingreso hospitalario, pues lo mismo, si te tienen que poner fármacos o lo que sea, tienen que empezar con nosotros con dosis muy bajas, ver si vamos teniendo efectos secundarios, hay que ajustar mucho las dosis, y eso no lo van a hacer. Entonces, ese miedo que tenemos todos hace que mucha gente que tenga un infarto con sensibilidad química múltiple se quede en su casa y no vaya a urgencias. Entonces, también eso pone en riesgo nuestra vida, ¿no? Y eso es gravísimo. Pues esto es lo que estamos presionando las asociaciones de pacientes. También para que haya espacios públicos libres de sustancias químicas, para que nosotros podamos salir y podamos llevar una vida, entre comillas, normal, porque es que se nos va excluyendo de un montón de sitios. Se nos excluye, por ejemplo, a un centro comercial no podemos ir. ¿Por qué? Pues porque hay los ambientadores corporativos, los meten en los aires acondicionados de los centros comerciales. Y nosotros, desde luego, para nosotros ahí no podemos entrar, porque eso es lo que estamos respirando, incluso con la mascarilla. La mascarilla se te satura en 5 minutos. Tienes que coger la mascarilla y salir fuera, porque ya se te ha saturado la mascarilla, el filtro de la mascarilla. ¿Qué pasa? Piensan todas esas personas que están ahí expuestas a lo que están respirando sus pulmones durante 8 horas de jornada laboral, todos los días. Esa gente se va a enfermar, se va a sensibilizar a lo largo. Entonces, todo esto también estamos presionando para que haya políticas de control ambiental, fumigaciones. Fumigaciones, creo que tú tuviste un problema con una fumigación Sí, donde vivías. sí, en noviembre, sí. Sí, Bien, sí, pasaron fumigando y no te puedes proteger. Y yo, porque pues estoy muy atenta siempre y tengo, digamos, mi casa protegida, pero claro, aquí todos los vecinos, incluso personas mayores, bebés, todos lo respiraron. exactamente. Entonces, todo eso es la labor de las asociaciones, y informar a la población general, hacer campañas de sensibilización, que nos vean, que nos escuchen, que entiendan lo que es la enfermedad, que sepan que no, ay, mira, esos que están enfermos que le hacen daño. No, no. Los químicos tóxicos están ahí haciéndole daño a todo el mundo, y a los seres vivos. Se están afectando todos los seres vivos, la cadena alimentaria, todo. Nos están entrando los químicos por todos los lados. Lo que tú dices, entran hasta por la placenta. Durante la gestación están entrando productos químicos. Están dañando a los fetos, están dañando a niños pequeños, adolescentes, a personas maduras, ancianos, a todos. Entonces, esto cada vez tiene la gente que concienciarse más de esto y protegerse, protegerse y exigir de las autoridades públicas que nos protejan. Es lo que te ha pasado a ti. ¿Cómo que fumigo y no informo de que voy a fumigar? ¿Con qué productos voy a fumigar? ¿Por qué voy a fumigar? ¿Por qué? ¿Para matar unas hierbitas que salen entre el asfalto? Eso no tiene ningún sentido. Eso simplemente se hace por temas económicos, para favorecer la compra de esos productos, no por nada más, porque tú no tienes que matar 4 hierbitas que salen en el asfalto, déjalas ahí. ¿En qué molesta eso? ¿En qué molesta eso? O que se fumigue pues en una empresa, que no avisen a la gente, o que no lo hagan en un momento en que esos productos se disipen. No, lo hacen a lo mejor cuando está la gente trabajando ahí. ¿Por qué se enferma la gente en las empresas? ¿Por qué nos hemos enfermado en la sanidad? Pues por el uso de productos tóxicos continuamente. A lo mejor nos han desinsectizado con pesticidas en los sótanos del hospital y no han avisado a nadie. Y está todo el mundo trabajando en ese momento y le está llegando ese tóxico. Y eso se hace alegremente, no avisan, no. Entonces, no puede ser esto. Pues para eso está la labor de la asociación y para apoyar a los pacientes. Porque ya te digo que toda la información,
el apoyo. Hemos tenido casos de gente que ha ingresado en el hospital y bueno, pues nosotros hemos estado ahí, hemos estado en contacto con el médico que le lleva, informándole de todo, en contacto con el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales, insistiendo en que no se le puede limpiar con productos de limpieza a su alrededor, en que tiene que tener una comida que no puede tener productos tóxicos, una comida ecológica, que tiene que llevarse las sábanas de su casa y las toallas de su casa porque no puede utilizar las toallas del hospital ni las sábanas del hospital. Entonces, para eso estamos las asociaciones. Muy bien. No sé si hay alguna cosa más que quieras contar sobre esta enfermedad o si quieres dar algún mensaje dirigido a alguien, a Bueno, los lo enfermos. único a los enfermos es que, bueno, que sepan que estamos ahí, ¿no? Que hay gente que sabe de esta enfermedad, que estamos dando información y que estamos para apoyar. Y que eso es lo que va a hacer, la unión entre los pacientes es lo que va a hacer que cambie la situación actual de los pacientes. Que si no hay esta unión y que si lo poco que hay se dedica a boicotear otras personas o a transmitir desinformación, pues todo esto nos perjudica a todos. Y que hay que tener cuidado con la información que se transmite al exterior, ¿no? Que tiene que ser una información científica, que se diga mensajes claros para los pacientes y que se haga siempre desde este punto de vista. Y hablo sobre todo por el tema de los medios de comunicación, ¿no? Porque los medios de comunicación tergiversan la información, manipulan a los pacientes, utilizan el sensacionalismo, les encanta ver a los pacientes con la mascarilla encerrada en su casa diciendo que no pueden salir, ¿no? Utilizan esa parte morbosa de la enfermedad, vamos a decirlo así, y no transmiten de verdad lo que es. Y entonces esto creo que es súper importante, que se haga una buena labor de información pública sobre la enfermedad. Pues muchísimas gracias, Carmen. Ha sido un placer tenerte aquí y muchas gracias por toda la información que nos has proporcionado. Y bueno, pues hasta aquí la entrevista de hoy. Gracias a ti. De nada. Pues hasta luego, Carmen. Bueno, hasta luego. Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Yo soy Maite Naranjo. Aquí en mi página web podéis encontrar material de psicoeducación y este es mi canal de YouTube por si os queréis suscribir. Si os ha gustado este vídeo, pues darle like y suscribiros a mi canal. Y nos vemos la semana que viene. Buena semana. Chao.